happened on here the guitar? ¿Está muted? No sé. A los hombres, Jesucristo. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestra transmisión de este domingo, que estamos muy agradecidos al Señor por lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Y reciban un caluroso saludo, hermanos, desde aquí de San Bernardino a todos ustedes. Un abrazo a nuestros hermanos de Camino Viviente, si nos están mirando, hermanos de Antorcha de Fe. También a todos nuestros hermanos de Temécula que se están conectados con nosotros. Y familia y hermanos que están con nosotros desde la Ciudad de México o algunos otros lugares de México y hasta Guatemala. Y amigos y conocidos que se enlazan con nosotros por medio de Facebook. Bienvenidos y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Les invitamos a que permanezcan conectados y alaben al Señor juntos. Vayan, tomen su Biblia, siéntense tranquilos y vamos a pasar un momento unidos, el pueblo unido en el nombre de Cristo, alabándolo a Él. Para comenzar, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 115. El Salmo 115. Digan amén cuando lo tienen. ¿No los escucho? Muy bien. Vamos a ver, no vamos a leer todo el Salmo, pero hay una porción que quiero, con la que deseo comenzar en esta mañana. Verso 11.
Léelo conmigo, ahí estás ahí en tu casa, léelo en voz alta conmigo. Dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Miren qué hermoso salmo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Miren el verso 12. Y quiero que lo leamos nuevamente y que pongan ustedes su nombre ahí. El nombre de su familia, o pueden ustedes repetir el nombre de su hijo o el nombre de su esposa. Pero pongan dos nombres ahí y digan: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de, bendecirá a la casa de. El Señor nos bendecirá, hermanos. En esta mañana deseo que precisamente la reunión de esta mañana bendiga tu vida, sirva de edificación, de bendición, de consolación a tu corazón. Cualquiera sea tu necesidad, has tomado una muy buena decisión, estar con nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy las gracias porque tú, Señor, nos bendices y estás con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque esa es tu promesa, que tú nos bendecirás. Jehová se acordó de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a tu pueblo, bendecirá a nuestras familias, bendecirá nuestras vidas. Y te pongo, Señor, esta reunión en tus manos. Y lo más importante es que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado en la unidad del pueblo de Cristo. Amén. Amén. Alabemos al Señor con nuestros hermanos. Cuando se son a mis tus palabras, más que también a mi boca sienta tus mandamientos en mi divino riquezas. Así que todo estando en tu presencia. Pues tu verdad es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino. Pues tu verdad es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, enséñame a amar tu camino, así siempre mi delicia será. Pues tu vera
te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, eres tú. En esta mañana vamos a estar meditando en la palabra de Dios, continuando nuestro estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y el tema o el título del mensaje de esta mañana es: ¿eres su discípulo? Es una pregunta. ¿Eres su discípulo? ¿Eres tú un discípulo del Señor Jesús? Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y cerremos nuestros ojos unos segundos y hagamos una oración. Señor, en este momento que vamos a comenzar nuestra exposición de la palabra, hemos orado, Señor, durante la semana, hemos estudiado, leído, deseando, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a través de tu palabra para que nuestro discernimiento de ella pueda hacer la obra en nuestras vidas que tú deseas. Hágase, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo el versículo 20 hasta el 26 del capítulo 6. Y en manera de un pequeño recuento, recuerden que el capítulo 6 y el inicio del capítulo 7 están presentando un día en la vida del Señor Jesús. El día comenzó después de que Jesús estuvo orando toda la noche y se encontró con sus discípulos, donde Él escogió a 12 apóstoles que Él llamó apóstoles. Bajaron del monte y había una gran multitud que ya lo estaba esperando.
Y en esa multitud había gente que venía con la curiosidad para escuchar el mensaje de Jesús. Otros traían sus enfermos, otros sus endemoniados. Y se esforzaba la gente de estar lo más cerca posible de Jesús porque deseaban tocar tan solo el manto del Señor Jesús, porque dice que de Él salía poder. El Señor invirtió mucho tiempo de ese día en atender las necesidades de la gente. Pero entonces entramos al verso 20, que dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Es muy importante esta introducción, porque nos está diciendo a quién está dirigida esta enseñanza. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Jesús estaba rodeado de una gran multitud, pero al comenzar a hablar, Jesús busca a sus discípulos. Jesús estaba dispuesto a atender las necesidades de la gente, pero cuando Jesús comienza a hablar, Jesús se dirige a sus discípulos. Lo primero que quiero que ustedes se enfoquen es en esto. Hay mucha gente, y hay mucha gente que quiere escuchar. Pero cuando el Señor Jesús habla, en este pasaje, se está dirigiendo específicamente a sus discípulos. Yo quiero que tú pienses, y te hago la pregunta que te hice al principio de esta enseñanza. ¿Eres tú su discípulo? Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 18 al 23, que dice que había una multitud que rodeaba al Señor Jesús. Había una gran multitud que venía con él. Y cuando el Señor Jesús, cuando terminó de hablarle a la multitud, anunció diciendo, es necesario que cruce el mar de Galilea. Y cuando el Señor Jesús se preparaba a cruzar el mar de Galilea, vino un escriba, un hombre religioso en aquella época, y le dijo en voz alta, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Parece ser que era una expresión bastante emotiva, estaba emocionado por lo que estaba ocurriendo. Jesús, la multitud, los milagros, el escriba le salió de una manera muy espontánea, te seguiré, Señor, a donde quiera que tú vayas. Sabiendo el Señor Jesús que el corazón del escriba era simplemente un empuje de emoción, le dijo, las zorras en verdad tienen cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reposar la cabeza. Le estaba diciendo el Señor al escriba, considera muy bien lo que estás diciendo, porque el querer tú ser mi discípulo requiere un costo, hay algo que tú tienes que entregar. Uno de los discípulos del Señor Jesús le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mis padres. Es muy posible que en este momento, cuando este discípulo habló con el Señor Jesús, los padres estaban aún vivos. Y él estaba pidiendo, dame tiempo, Señor. Yo quiero estar con mis padres hasta que mueran y entonces te sigo. Y el Señor Jesús le dijo, tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en el versículo 23 del capítulo 8 de Mateo, dice que al entrar en la barca, sus discípulos le siguieron. Si unimos esta historia a lo que ya he venido narrando por unos segundos, podemos notar que había una gran multitud escuchando a Jesús, pero solamente los discípulos lo siguieron. La multitud escucha, pero no sigue. Los discípulos escuchan y le siguen. Esto es una verdad que hasta el día de hoy nosotros experimentamos dentro de las iglesias. Porque las iglesias en algún momento pueden estar saturadas de gente. Puede haber unas multitudes que quieran venir a escuchar. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes
de ustedes al salir de la iglesia se suben en la barca con Jesús porque lo están siguiendo. Quizás tú eres solamente una persona que viene a escuchar, pero que no vienes a seguirlo. Yo te invito que al final de esta plática consideres tu posición con Dios, tu posición con Jesús. ¿Eres tú simplemente una persona que está satisfecha con simplemente venir a escuchar? ¿O eres movido tú con ese espíritu de un discípulo de Cristo, que al salir de escuchar la voz de Dios en tu vida, sales tú a seguirlo a Él? El Señor nos enseña que no seamos solamente oidores de su palabra, pero que también seamos hacedores de ella. Porque ¿de qué sirve que seas oidor y no hacedor de la palabra? Juan 8:31 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31, vuelvo a repetir la palabra del Señor. Si usted permanece en mi palabra, dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesús está pidiendo, hermanos, que si usted y yo somos verdaderamente discípulos de Jesús, somos más que simplemente oidores de la palabra, sino que permanecemos en la palabra. Porque dijo Jesús en Juan capítulo 15, que el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Pero el que no permanece en mí, es cortado, dice el Señor, y es lanzado al fuego. Pero que el permanece en mí, el que permanece en mis palabras, ese es un verdadero discípulo, y ese verdadero discípulo traerá abundante fruto. Si volvemos nosotros a la escritura que estamos leyendo, de Lucas capítulo 6, encontraremos que después de que el Señor Jesús alzó su mirada, buscó dónde estaban localizados sus discípulos en toda la multitud, y se dirigió hacia ellos dándole su palabra, su enseñanza. Y la primera palabra que el Señor usa en este mensaje es la palabra bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir dichosos, bendecidos, favorecidos por Dios, más que felicidad, más que ser feliz. Estamos hablando de una felicidad plena, completa, que sin que haga falta absolutamente nada. El Señor está diciendo que si nosotros permanecemos en su palabra, usted y yo podemos experimentar en verdad en nuestros corazones la plena felicidad completa que siempre ha deseado nuestro corazón. El hombre vive, hermanos, buscando y deseando ser felices. Pues el Señor le habla a sus discípulos y les dice: bienaventurados. Yo quiero hacerte una persona dichosa, bendecida, plenamente feliz. La felicidad que Cristo nos ofrece no es una felicidad que se puede comprar con dinero. No es una felicidad que se puede fabricar. No es una felicidad que se pueda imitar. Porque la bienaventuranza de Cristo es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Dios pone en tu corazón la dicha de recibir la bendición de Dios. Y el Señor se acordó de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. ¿Usted ha leído la Constitución de los Estados Unidos? ¿Ha puesto atención a lo que dice ese documento que conocemos nosotros como la Declaración de la Independencia de Estados Unidos? Si nosotros venimos de otro país y queremos nosotros ser ciudadanos de este país y nos piden que nos preparemos para contestar algunas preguntas, pero no creo que hayamos tomado el tiempo para leer la Constitución de los Estados Unidos.
Yo no sé si en algunos países latinoamericanos o en algún otro país del mundo entero se declare esto en su constitución. En la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos dice algo así. No estoy traduciendo perfectamente, pero les voy a dar la idea de lo que dice este documento. Los hombres son creados por Dios iguales y que al nacer tienen tres importantes derechos: el derecho de la vida, el derecho a la libertad y el derecho de buscar nuestra felicidad. El derecho de vida, el derecho de libertad y el derecho de buscar felicidad. Yo no sé si hay otro documento en algún otro país que usen o que traten de decir lo mismo. Pero es algo muy importante que los fundadores y padres de esta nación pensaron. Que usted y yo, al vivir dentro de este país, tenemos la libertad de perseguir, de buscar nuestra felicidad. Algunos le llaman el sueño americano. Tu libertad de ser una persona feliz. Pero ¿dónde viene entonces la batalla de todo esto? El hombre sin Dios, el hombre carnal, buscará su felicidad en la dimensión terrenal. Nunca encontrará la felicidad en la dimensión espiritual, porque hasta que no encuentra a Cristo, esa persona vive muerta espiritualmente. Esa persona solamente tiene una opción: la dimensión terrenal. Y hay 4 áreas en la dimensión terrenal que el hombre busca para obtener su felicidad: la acumulación de las riquezas, el estar saciado de todos los placeres de la carne, el ser una persona entretenida, siempre estar riendo por algo o de alguien, o ser reconocido, alcanzar popularidad, y así en tu vecindario, en la nación, hacerte un hombre famoso, que la gente hable bien de ti. ¿Saben que el Señor Jesús en este pasaje de Lucas capítulo 6 menciona esta dimensión terrenal? Brinquemos algunos versículos del que ya hemos leído y vayamos hasta el verso 24 y sigan con su vista estos 3 versículos que voy a leer e identifiquen ustedes esta dimensión terrenal. Estamos hablando de las riquezas, saciarnos de las cosas carnales, la risa y la popularidad. Dice así la palabra de Dios: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían los padres con los falsos profetas. Recuerden que el Señor Jesús está hablando a los discípulos. Él levantó la mirada, buscó a sus discípulos y comenzó a enseñarles. El Señor Jesús les dice a los discípulos que ustedes, siendo discípulos de Jesús, no pueden enredarse y consumir su vida buscando su felicidad en los placeres temporales y terrenales de este mundo. Si tú eres discípulo de Cristo, no puedes tú consumir tu vida en este nivel, en esta dimensión terrenal. Porque entonces no serás discípulo de Cristo, serás lo que Pablo nos llamaba cristianos carnales, que vivimos para el placer de la carne, fríos y tibios. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso de ti. El Señor está hablando a los discípulos. Tú no puedes invertirte gastando tu vida en lograr escalar la montaña y llegar a la cima.
En 1 de Juan 2:17 el Señor dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Regresando a estos 3 versículos, ustedes notan que hay una pequeñita, muy pequeña expresión que hace el Señor Jesús. A comparación de bienaventurados, ahora el Señor dice, ¡ay! Y la expresión de ¡ay! No es una expresión de amenaza, ni tampoco es una expresión de condenación. Es expresión de una compasión llena de tristeza. ¡Ay! ¿Pueden ustedes sentir ese ay de Jesús? Porque no lo está diciendo en una manera de condenación. Lo está diciendo de tristeza. De que hay gente que puede consumirse toda la vida persiguiendo esta esfera terrenal sin lograr alcanzar nada. Ay de ellos. Porque la búsqueda de todas estas cosas encontrarán un vacío profundo. El rey Salomón experimentó eso. Él permitió que el placer de las mujeres separara el corazón del rey Salomón de Dios. Y él comenzó esta búsqueda de la felicidad en la esfera terrenal. Y se dedicó plenamente en satisfacer sus deseos carnales más profundos que él pudiera tener. Lo que él pensaba, lo intentaba, no importara el costo. Pero cuando el rey Salomón llegó a la cima, después de haber probado de todas las cosas que este mundo podía ofrecer, encontró que cuando llegó a la cima no había nada ahí. Había un vacío. Y él expresa esta experiencia en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, capítulo 2. Yo le invito que después de que terminemos nuestra reunión, ustedes lean esos 2 capítulos y puedan ustedes descubrir por sí mismos, por la palabra de Dios, esta búsqueda que el rey Salomón emprendió y cómo él llegó al punto final de toda esta búsqueda, diciendo a él mismo, aborrezco la vida. En el capítulo 1 de Eclesiastés, verso 14, dice el rey Salomón, miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello era vanidad y aflicción de espíritu. Y en el capítulo 2, verso 1 y 2 dice, dije yo en mi corazón, ve ahora, te probaré con alegría, y gozaré de bienes, mas he aquí todo también era vanidad. Y a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? El rey Salomón llegó a la conclusión de que toda su vida que él invirtió buscando en el mundo terrenal la felicidad, él encontró que era solamente aflicción de espíritu. Ahora usted podría decir, pastor, usted está hablando de todo esto cuando hoy vivimos en medio de una crisis en donde hay otro tipo de sufrimiento. Creo que estamos precisamente en el mismo canal, usted y yo. Porque aunque estamos nosotros en medio de esta gran epidemia mundial, el Señor ha usado esta epidemia mundial para sacudir el fundamento de esta sociedad. Y ha forzado al hombre a dar una evaluación en dónde está cada persona parada. Y no estamos hablando solamente del cristiano, el discípulo. Estamos hablando de cada ciudadano de este mundo que está enfrentándose a esta epidemia. Su fundamento ha sido alborotado. Algo ha ocurrido. A raíz de esta epidemia, se ha multiplicado la depresión, el miedo, el temor,
y especialmente un espíritu de ansiedad. La gente no sabe qué hacer con esa ansiedad que tiene en su corazón. Y la gente está respondiendo de maneras diferentes. A partir de que comenzó esta epidemia aquí en los Estados Unidos, la venta del alcohol ha aumentado el 55%. La venta de la cerveza había tenido en los últimos años un declive. Las compañías de cerveza encontraron que en los últimos 2 meses la producción o la venta de cerveza de cajas de más de 24 latas aumentó drásticamente. Simplemente en Los Ángeles, en el pasado mes se recibieron 1,500 llamadas de auxilio a las líneas de ayuda a las personas con tendencia al suicidio. Esto es 75 veces más de lo normal. ¿Se imaginan ustedes? Estamos hablando de 75 veces más del número normal de personas que usan estas líneas de ayuda, de socorro. ¿Qué podemos hablar de la violencia doméstica? ¿Usted se ha puesto a pensar todas las familias encerradas en sus casas? No sabemos qué está ocurriendo ahí adentro. La estadística muestra que en Estados Unidos, en el último mes, ha habido un aumento de 20% a llamadas al departamento de policía por la violencia doméstica. Y eso solamente son la gente que está hablando. Porque ustedes muy bien, y ustedes y yo sabemos muy bien lo que ocurre dentro de muchas casas con las puertas cerradas. Hay estados que el reporte del abuso doméstico se ha multiplicado al 35%, otros estados un poco menos. La gente está respondiendo a su ansiedad, al momento en el que están viviendo de una manera muy autodestructiva. Pero en todo esto hay una luz de esperanza. Y quiero que sonría. Hay una luz de esperanza. Cuando miramos el interés de otro sector de la población que está viniendo a escuchar la palabra de Dios. Simplemente recordando a nuestro pastor Greg Laurie, que en los últimos 2 domingos más de 1 millón de personas se han conectado a escuchar la palabra de Dios. Es algo significante, es algo importante que debemos nosotros mirar. Una de las aplicaciones de teléfono más conocidas en el ámbito cristiano es YouVersion, tu versión, hablando de las versiones bíblicas. En el último mes se miró una actividad de aumento del 54%. Simplemente la semana pasada hubieron 14 millones de visitas a este sitio buscando la palabra de Dios. El pastor Jack Hibbs en su programa de profecía en esta semana estaba hablando que recibió un reporte de que países fuera de Estados Unidos que están siendo afectados por esta epidemia y que son países que tienen prohibido el cristianismo. El número de gente que está descargando la Biblia a sus teléfonos es sorprendente. Millones y millones de personas están acudiendo a las Sagradas Escrituras por respuestas. ¿Y por qué? Porque el sistema de los hombres sin Dios ha probado que no tiene respuestas. No le da la respuesta a la gente de las preguntas importantes de esta vida. Y la gente quiere saber entonces
el significado de la vida y por qué estamos aquí, y quieren saber si esta epidemia es parte del cumplimiento de las profecías que la Escritura presenta. Aunque algunos han recurrido a caminos equivocados, hay otros que vienen, como en el tiempo de Jesús, a rodearlo a Él y a escuchar, a ver qué tiene Jesús que decir acerca de esto. Lo que yo deseo en mi corazón, que no termines tú simplemente como una persona de la multitud que escuchó solamente, sino que te conviertas en un verdadero discípulo. Y este mensaje no es solamente para la gente que no conoce a Cristo, pero también te hablo a ti, mi hermano, que has vivido en los últimos meses y posiblemente algunos años simplemente como oyente, pero no como un discípulo. ¿Y cómo sabemos nosotros si eres o no un verdadero discípulo? ¿Te has subido a la barca con Jesús? ¿Lo has seguido después de escuchar su palabra? ¿Tu vida está marcada de domingo a domingo, cada día de la semana, en una relación íntima y cercana con Él? ¿Hay un sistema en tu vida en el que te sientas a leer su palabra, oras y constantemente estás en un diálogo con el Señor? ¿Lo estás siguiendo? ¿O te has sentido simplemente satisfecho de escuchar, pero no seguir? Yo te invito hoy que hagas reflexión. Esta es una muy buena época. Comenzamos a escuchar que las cosas que decíamos que comiencen a marchar con más normalidad. Pues que no pase este mes, 2 meses, 3 meses, sin que tú tomes este tiempo verdaderamente para poner tu vida en orden y decir, ¿soy o no soy discípulo de Jesús? También te hablo a ti, amigo, que quizás estás conectado con nosotros, alguien te invitó, estás conectado posiblemente en la página de otro hermano que ha compartido nuestra página y que estás tú escuchando, y que tu vida ha sido marcada buscando la felicidad por medio de la dimensión terrenal, pero ahora te das cuenta, solamente por este mes, que esa vida que tú has vivido no te da respuestas, no te da seguridad, y que es tiempo que voltees a Cristo y te pongas a cuentas con Él. Yo quiero que terminemos mirando los versículos 20 y 21 de la porción de Lucas. Porque entonces el Señor Jesús dijo, bienaventurados. La promesa del Señor de hacerte a ti una persona dichosa, plenamente feliz. Y comienza con 3 cosas muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Si ustedes han estado poniendo atención en la plática de esta mañana, ustedes se dan cuenta que la porción que acabo de leer es completamente opuesta a la otra lista que mencioné de la dimensión terrenal. Ahora el Señor te está enseñando en dónde y cómo se encuentra la verdadera felicidad, en dónde se encuentra un corazón verdaderamente saciado y en dónde nosotros podemos encontrar la alegría, la felicidad. Y todo se encuentra en Cristo. Jesús está hablando en estos últimos momentos que voy a pasar. En estos 2 versículos, Jesús está hablando en términos espirituales. Ustedes pueden comparar también las bienaventuranzas del libro de Mateo, capítulo 5, y pueden venir ustedes a Lucas y mirar
de que Jesús está hablando en términos espirituales. Cuando habla el Señor Jesús, bienaventurados los pobres, está hablando de una bancarrota espiritual. Cuando te das cuenta que tu sistema terrenal es un fracaso, te das cuenta que tú estás en una bancarrota espiritual. Y el Señor te dice, el momento que tú te das cuenta que eres un pobre espiritualmente, estás listo para recibir el reino de los cielos. Pero mientras piensas tú que el ámbito terrenal te provee a ti de lo que tú necesitas, no estás preparado. Todo comienza cuando tú reconoces tu bancarrota espiritual. Número 2. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia, los que tienen hambre de la verdad de Dios, los que tienen hambre de las Escrituras, porque ellos serán saciados. El Señor dice, yo soy el pan de vida, y el que de mí come, dice, no tendrá hambre. Él es el pan de vida. Él te invita a que lo pruebes. Él te invita a que vengas. Si tú estás saciado de las cosas terrenales, no te da hambre de otra cosa. Pero como te das cuenta hoy en día de que las cosas de este mundo no te sacian, y volteas a Cristo y le dices, dame tú de comer, Señor. Tengo hambre de ti. Experimentarás en tu propia vida lo que es ser verdaderamente una persona saciada y satisfecha en la vida. Porque lo que el Señor nos da, nos llena, nos alimenta, nos edifica. Y finalmente, dice el Señor, bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. ¿De qué está hablando Jesús aquí? El verdadero arrepentimiento nos lleva a una verdadera tristeza. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva a la tristeza. Porque es cuando nos damos cuenta que nuestro pecado, en el que hemos vivido toda nuestra vida sin Dios, era el motivo que nos separaba de Él. Y nuestro pecado debe de producir en nosotros tristeza, porque hemos fallado, porque hemos pecado contra Dios y hemos roto sus mandamientos, hemos quebrantado su ley. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Y no nos separa temporalmente, dice el Señor, que nos separa eternamente. Y vivimos en una condenación eterna, que el fin es el infierno. Y yo sé que hay pastores que no les gusta mencionar eso, pero debe de hacerte llorar el saber que tu pecado te estaba llevando a una condenación eterna, que es el castigo eterno, que es la perdición eterna, separado de Dios por una eternidad en el infierno. Pero ahora el Señor te dice a ti que Él te da la oportunidad de reír. ¿Por qué de reír? Porque ese pecado Él lo ha perdonado. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros, y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y Él cambia nuestra tristeza en gozo. Él cambia nuestra tristeza en risa. ¿Por qué? Pues decías tú, yo era un pecador, un vil pecador, condenado al infierno, y ahora mis pecados han sido perdonados. Y recibes 3 importantes promesas en la bienaventuranza. Recibes el reino de los cielos, la vida eterna. Recibes la satisfacción de estar lleno en tu ser. No te hará falta nada. El Señor no te abandonará. Y finalmente, gozarás de la alegría de sentir lo que es tener nuestros pecados perdonados. Yo te invito y te hago la pregunta: ¿eres tú discípulo de Jesús? ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Si no estás seguro de eso,
Yo te invito a que te acerques tú a Jesús en este momento, bajo esta condición que Él nos presenta. Él te dice, yo quiero hacerte bienaventurado, yo quiero hacerte una persona dichosa, pero tienes que venir hacia mí en esa posición. Arrepentimiento, bancarrota y quebrantado de corazón. Porque dice el Señor que los quebrantados de corazón que vienen a Él, Él no los echa fuera, Él no los rechaza, Él no los aparta. Todo lo contrario, Él les da la bienvenida. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo te invito a que hoy tú recibas a Cristo en tu corazón. Déjame hablar con mi hermano cristiano carnal, que tú no has estado siguiendo a Cristo de la manera correcta. Yo te invito que te pongas bien con el Señor. Hagan esta oración conmigo y repite esta oración en fe. No estás hablando conmigo, no estás hablando con nadie más. Estás hablando tú con el Señor. Repite esta oración. Dile, Señor Jesús, vengo delante de ti en bancarrota. Vengo vacío. Vengo con tristeza porque sé que soy un hombre o una mujer pecadora. Pero hoy, Jesús, me acerco a ti, pidiéndote que tu bienaventuranza sea una realidad en mi vida. Renuncio a toda esa búsqueda terrenal que me ha confundido tantos años. Y hoy quiero hacerme tu discípulo. Hoy quiero seguirte a ti como tú me ordenas. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Quiero decirte que si tú has hecho esta oración en tu corazón, el Señor te ha recibido. Ahora tú eres un hijo de Dios. Ahora eres tú un discípulo. No te quedes ahora solamente como un simplemente oidor. Ahora síguelo a Él. Invierte tu vida, toda tu energía, tu mente, tu corazón, tu cuerpo y toda tu existencia en seguir a Cristo. Y yo te garantizo una cosa, y te lo digo por propia experiencia de mi vida, no encontrarás mayor dicha y mayor felicidad que seguir las pisadas de Jesús. Porque Él es en realidad y en verdad la respuesta para todo ser humano. Síguelo a Él. Vamos a cantar un canto y después volvemos. No se vayan, hermanos. No se vayan. Todavía hay unas cositas más.
tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Oh, acéptame como ofrenda, como un sacrificio agradable, tu perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, tu perfume, yo quiero ser, Señor. Tu perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Gloria a Dios. Qué bello canto, apropiado para lo que hemos compartido en esta mañana. Y le doy gracias porque permanecieron conectados con nosotros. A veces yo sé que las distracciones de algunas otras situaciones ahí en Facebook o se le queman los frijoles para el lunch o algo ocurre, pero gracias a Dios creo que ha sido de bendición. Tenemos algunos anuncios, les invito todavía un poquito más de su paciencia con nosotros. Hay una información que queremos darle y está con nosotros la hermana Lidia Gómez, líder del Ministerio de Damas, y quiere hacerles a usted, mi hermana, una invitación muy importante. Buenas tardes, hermanas. Estoy aquí para hacerles una cordial invitación a que nos acompañen este próximo jueves 23, viernes 24 y sábado 25 a las 7 de la noche. Vamos a tener nuestras conferencias para damas. El Señor nos da la victoria. Las esperamos para que estudiemos las promesas del Señor, donde en Deuteronomio 24 dice, pues el Señor su Dios va con ustedes, Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Cuánto más en estos momentos podernos tomar de las promesas del Señor. Y espero que nos acompañen en esta plataforma de Facebook. Que Dios les bendiga. Bueno, quiero darles algunos anuncios más. Primeramente, vamos a poner mi teléfono ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna situación que necesitan que yo esté en oración con ustedes, hermanos, por favor, no duden en llamarme. Estoy para servirles. Gracias a Dios, hermanos, yo estoy trabajando, pero como soy maestro, estoy haciendo el aprendizaje a distancia. Entonces vengo aquí a la oficina y desde aquí de la oficina uso mi computadora para hacer mis lecciones con los estudiantes. Pero al mismo tiempo tengo bastante flexibilidad de atender sus llamadas, de que me mande usted un texto, una carita feliz o un thumbs up o una pregunta y que necesita oración. Con mucho gusto, mi hermano, hábleme. Yo deseo contestarle y orar juntos. Ahí está el teléfono y con mucha confianza háganlo. También quiero recordarles, hermanos, que Pastor Gabriel, pastor de jóvenes, él tiene sus reuniones. Mantenga a sus jóvenes conectados. Pídales a sus jóvenes que no dejen. Es un tiempo en el que ellos también tienen que pasar tiempo con Jesús.
Entonces el hermano tiene sus reuniones los domingos a las 10 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Y si han dado cuenta, en nuestra página de Facebook están algunos videos infantiles también. Les invito a que después que vean la historia que los hermanos ponen ahí, no terminen ahí. Ahí hay una muy buena oportunidad en que ustedes platiquen con sus hijos acerca de la historia que se narró y le hagan preguntas a sus hijos y ustedes mismos lleven a sus hijos a una aplicación de la historia. Se ha dejado esa parte abierta para que ustedes también sean los maestros espirituales de sus hijos. Nos vemos el miércoles. El pastor Sergio estará continuando el estudio del libro de Colosenses. El viernes continuaremos con nuestras noches de oración. El viernes pasado fue una hermosa noche, hermanos. Pasamos un tiempo de oración bastante lindo. Si no vieron el programa, les invito a que esta tarde lo miren. Estuvimos haciendo oración por las misiones. Y les invito que consideren, miren, si no vieron el video, el programa, miren el video que está ahí en YouTube o está en Facebook y observen lo que se hizo ahí. Hay una gran necesidad, hermanos, en Guatemala. Ellos también están en cuarentena como nosotros. Pero usted y yo podemos ir al refrigerador con toda confianza y estar un mes en nuestra casa y tener qué comer. Hay familias allá en Tecpan, Guatemala, que es un ministerio de Juan 5.2, si ustedes lo conocen, en donde el ministerio Juan 5.2 ministra a muchos niños y familias, que ustedes han escuchado hablar de este ministerio. Estamos juntando una ofrenda, hermanos, para enviarla a este ministerio, Juan 5.2, en los próximos días, para formar despensas de comida para estas familias que están en necesidad. Por eso insisto que miren el video, porque hay algunas fotos de la situación en la que está pasando la gente y ustedes mirarán la necesidad. Y usted póngase al lado de ellos. Y mire, hermano, una de las cosas que yo platicaba el viernes con ustedes era esto. Esta situación del coronavirus nos puede encerrarnos en nuestras cuatro puertas y no pensar afuera de ahí. Pero creo que esta es una muy buena oportunidad de abrir nuestras puertas y mirar cómo Dios puede usarte a ti y puede usarme a mí para bendecir a otros. Vamos a hacer una oración por las ofrendas, y porque es domingo, es domingo, el día del Señor, y el Señor pidió por medio de Pablo que el primer día de la semana, como cada uno haya prosperado, aparte algo y sea enviado. Y esta ofrenda que Pablo le pidió a los corintios era una ofrenda que iba dirigida a la iglesia en Jerusalén, que estaba en gran necesidad. Pues yo le invito, hermanos, que oren, o vamos a orar, y la próxima semana le estaremos dando un pequeño informe de la ofrenda que se colectó y que ya se envió. Vamos a orar por esta ofrenda y te damos gracias, Señor, porque dentro de nuestro culto, de nuestro servicio, también tenemos la oportunidad de ofrendar. Y te pido, Señor, que bendigas estas ofrendas y que tú las multipliques y que lleguen, Señor, hasta su destino, y que los hermanos de Juan 5.2 puedan tomar estas ofrendas con fidelidad, con amor, con reverencia, y hacer uso, Señor, de llevar estas despensas, Señor, a los hogares, Señor, que hoy en día no tienen nada, que no saben qué van a comer mañana. Y te pido, Señor, que tu pueblo hagamos nuestra parte, pongamos nuestros 3 pececitos, nuestros 5 panes, y tú los bendigas, y que alcance, Señor, para toda la multitud. En el nombre de Jesús. Amén. Como les he estado avisando en estos días de transmisión de Facebook, la aplicación de Antorcha de Fe está preparada para recibir sus donativos, sus ofrendas, pero el hermano Fernando en la aplicación puso una opción que si su ofrenda que usted va a poner ahí quiere que sea específicamente enviada para obra misionera,
ahí hay una opción. Usted seleccione esa y envíe su ofrenda. Y en unos días estaremos enviando esta ofrenda, Dios mediante, y porque esto no puede esperar, hermanos. Esto no puede esperar, esto tiene que hacerse ya. Vamos a despedirnos de la casa del Señor y dele gracias usted al Señor. Cierre usted sus ojos, usted mismo ore y dígale gracias, Señor, porque tú nos has bendecido esta mañana. Bendito, alabado sea tu nombre, Señor. Pongo en tus manos todos nuestros hermanos. Y no queremos, Señor, despedirnos sin tomar en cuenta a nuestros hermanos de aquí, de San Bernardino, de Riverside, cerca de nosotros, que han perdido también su trabajo y que después ya de un mes, Señor, también ellos están sintiendo el rigor, lo duro de esta situación. Te pido también, Señor, que tú suplas sus necesidades y que también, Señor, Antorcha de Fe mire por ellos. Te pido, Señor, por los enfermos, por las enfermeras, por los doctores, por el presidente y el liderazgo y las decisiones que tienen que tomar. Los liderazgos, Señor, se están moviendo hacia comenzar a abrir, Señor, ya la economía y empezar a movilizar a la gente de regreso a sus trabajos. Te doy gracias por ello, Señor, y es un paso de fe. No confiando en el hombre, confiando, Señor, en que tú estás en control y deseando que esta decisión que estos líderes están tomando es una decisión, Señor, porque tú los estás guiando. Eso es nuestro deseo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos. Amén y amén. Dios les bendiga y que pasen una linda semana.